Mateo capítulo 13, vamos ya esta noche a disfrutar esta próxima parábola. Estamos estudiando los domingos por la noche, ojalá que están disfrutando este tiempo los domingos por la noche en estas parábolas que estamos mirando y esta noche seguimos con estas parábolas. Son pequeñas. En capítulo 13 de Mateo vemos el capítulo completo lleno de parábolas y aún estamos en 8 parábolas antes de el próximo milagro. Estamos yendo en orden. Yo tengo un libro que me da todos los milagros y parábolas en orden desde cuando Jesús empezó su ministerio aquí en la tierra por 3 años, y ya me lo da, me ha dado versículos en orden, y yo estoy en esa lista compartiendo con la iglesia cada milagro y cada parábola según el orden que Jesús lo estaba haciendo aquí en la tierra. En Mateo capítulo 13 estamos mirando 2 versículos solamente. En capítulo 13, versículo 45 y versículo 46. Y la semana pasada vimos versículo 44, y realmente versículo 44 y 45 y 46 son 2 parábolas pequeñas, y iba a predicarlo junto en un servicio, pero decidí separarlo y disfrutar uno, aunque son pequeños, y no vamos a tomar tanto tiempo explicando, porque no hay mucho para explicar, pero queremos mirarla y aún sacar aplicaciones para nosotros esta noche en este estudio, parábolas y milagros de nuestro Señor. Esta parábola se llama la perla de gran precio. Sabemos que es una perla. Y sabemos el costo, no sé el costo de ellos hoy en día, pero en el tiempo pasado la perla tenía más costo, era más significante del oro. No sé si es al revés ahora, pero es algo que aún hoy en día es algo que cuesta un dinero, y en el tiempo pasado también costaba, y Dios quiere tomar eso en el tiempo de Jesús. Otra vez está utilizando algo que ellos conocen para después compartir una enseñanza espiritual, algo terrenal, para después darnos algo espiritual. En este capítulo 13, el enfoque de Jesús, o más los últimos parábolas que estamos estudiando, es el reino de Dios o reino de los cielos. Vemos esos 2 términos en la Biblia, en más en las parábolas. Reino de Dios y reino de los cielos tiene el mismo significado. El reino de Dios está en los cielos, y el reino de los cielos, aún algunas aplicaciones en el reino de Dios, aplicando, o pues se puede aplicar en el tiempo cuando Jesús está reinando en la tierra, aquí el reino de Dios, pero mayormente el reino de los cielos, el reino de Dios, está hablando de ese lugar en los cielos donde nosotros un día, si tú conoces a Cristo como su único Salvador, nosotros vamos a pasar la eternidad, y Dios está deseando que tú y yo entendemos lo precioso, lo importante para nosotros como cristianos, este lugar, el reino de los cielos, y utiliza estos diferentes artículos para nosotros poder entender que Jesús está diciendo que debemos adorar y debemos esperar y debemos de prepararnos a dejar todo para el reino del cielo. Esta gran la perla de gran precio en esta parábola es casi igual de versículo 44 de la semana pasada, como mencioné. Recuerda, la semana pasada decía el reino de los cielos es semejante. No dice que es el reino del cielo, es semejante, utilizando algo para nosotros aprender y conocer un poquito más el reino de los cielos.
La semana pasada hablamos de ese tesoro que estaba escondido en el campo, en la tierra, y este hombre fue para el campo e encontró este tesoro. Y aunque él no se lo podía llevar, porque cualquier tesoro en esos días de Señor, ellos no tenían banco, no había lugares donde pueden poner sus tesoros, y ellos pues lo escondía en la tierra. Imagínate nosotros escondiendo, Evelio, los miles que tiene en la tierra allá en Barrio París, y ahora sin terreno, o lo llevamos al terreno de Edwin por allá arriba en los montes, y todos nosotros ponemos nuestros tesoros ahí. Pues ellos lo escondían en la tierra, pero si tú encontraste un tesoro, no te podía llevar porque pertenece al dueño de esa tierra. Obviamente, si ese dueño se olvidó que puso un tesoro en la tierra, o ni sabía, o era oro que estaba en la tierra y no sabía que había, pues esa persona tenía que vender o comprar ese terreno para después llevarse el tesoro que pertenecía en esa tierra. Pues este hombre encontró algo en la tierra que no pertenecía a él. La Biblia dice que vendió todo para que él pueda comprar el campo, comprar este terreno, para después él tomar este tesoro. Era tan importante para este hombre que él vendió todo para que él pueda tener este tesoro. Y Dios dio ese ejemplo del reino de los cielos, que nosotros aún debemos estar preparados para vender o dejar todo para algo tan precioso como el reino de los cielos. Y aún examinamos a ver si nosotros estamos dispuestos para dejar todo para el Señor. Aún hay otra aplicación que podemos dar, y algunos comentarios daba una aplicación entre que Dios es el que, o nosotros somos el tesoro, y Dios dejó todo y pagó el precio para nosotros podemos estar con Él en los cielos. Y quizás podemos mirarlo así como esta noche mercader y esta perla, y Dios es el mercader y nosotros somos la perla, y Dios está dejando todo. Pero creo que la aplicación es para nosotros, ¿verdad? Conocer la importancia del reino de los cielos. La pregunta esta noche es, quiero que piense esto durante este tiempo: ¿qué yo quiero más que cualquier otra cosa? ¿Qué en tu vida tú deseas o tú quieres más que cualquier otra cosa? ¿Qué es algo tan importante para ti que tú deseas eso más que todo? Es posible que es algo material. Dice, wow, si yo podía tener ese Corvette amarillo, quizás un deseo que más que todo, una casa grande, un carro nuevo, lo que sea, pero algo que desea más que cualquier otra cosa. Algunos dicen quizás que Dios les sane. Yo deseo más que cualquier otra cosa que Dios me sane mi cuerpo completamente. Quizás eso es tu deseo, que Dios me quite esta deuda. Quizás tiene una deuda y tú dices, Dios, por favor, yo deseo más que nada que tú me mandes dinero para que quite toda esta deuda que yo tengo en mi vida y en el banco, y deseamos que Dios se ocupe de eso. O quizás un nuevo carro, como nosotros estamos orando con un carrito nuevo, y estamos deseando que Dios nos regale, que cae de los cielos, ¿verdad? Un carro nuevo para nosotros. Y nunca sabe, yo he escuchado historias de misioneros que han orado por un vehículo y los vehículos aparecen. Tengo que hablar con los contactos allá en los Estados Unidos, que después de 10,000 millas quieren botar los carros, y nosotros lo usamos hasta que está en la última pierna. ¿Cuántos años tiene esa guagua, Edwin? 99. Pero aquí en la iglesia 21 años. Por ahí, mucho tiempo. Y me imagino que estaba usado ya, ¿o estaba nuevo? ¿Está nueva? Ok, muy bien. No sé cuántas millas tiene ahora, pero Dios ha bendecido y sigue corriendo, aunque tiene sus achaques ahora. Sigue adelante y lo vamos a usar hasta que
esta última goma no puede más. En esta parábola Jesús nos enseña que el reino de Dios es algo que debemos desear más que cualquier otra cosa. Nosotros preguntamos que es algo que tú deseas más que cualquier otra cosa, y Dios desea que tú y yo vemos que el reino de Dios debe ser algo en nuestra vida que nosotros deseamos más que cualquier otra cosa. No sé si en tu vida tú puedes decir, pastor, that's me, eso soy yo. Yo deseo el reino de Dios más que cualquier otra cosa. Nosotros deseamos y esperamos y tenemos esperanza, sabemos las escrituras y las promesas que Jesús va a venir por nosotros, la iglesia, los cristianos, y nosotros vamos a estar en los cielos. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros deseamos y esperamos ese día y estamos gozosos para nosotros llegar a los reinos de los cielos y el Señor, por favor, venga pronto? Porque lo deseamos. Y debemos ser, hay muchos cristianos que tristemente no piensan en el futuro, no piensan en el reino de los cielos, están más enfocados en las cosas aquí en la tierra, y lo último que ellos piensan, aún las cosas que ellos desean más que cualquier otra cosa, es algo terrenal, no algo espiritual. Mateo capítulo 13, vamos a empezar ahí en versículo 44. Antes que leemos este versículo y empezamos a mirar estos dos versículos, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y pedir la bendición de Dios para enseñarnos en esta parábola. Señor, gracias por este privilegio para compartir estos dos versículos, esta próxima parábola que tú nos enseñas en las Escrituras, y para que nosotros podamos salir esta noche deseando más que cualquier otra cosa, ver qué precioso y ver la importancia de este tesoro, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y que podemos tener gozo esperando ese día que nosotros estaremos contigo para siempre. Oh Señor, ayúdanos a recordar nuestro futuro, lo que viene para nosotros en el futuro. Que nosotros pasaremos vida eterna para siempre contigo en este lugar, el reino de los cielos. Ayúdanos a desearla. Ayúdanos a apreciarla, y en eso y en agradecimiento por tu sacrificar su vida por nosotros, dándonos vida eterna para que podamos pasar nuestra eternidad en los reinos de los cielos. Ayúdanos a compartir el mensaje, el evangelio con otros, para que ellos también tengan esta misma oportunidad de tener como tesoro algo tan importante que debemos desearlo que cualquier otra cosa, que ellos también pueden tener ese deseo y ser hijos de Dios. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, versículo 45, Mateo capítulo 13, versículo 45 dice, también ahí, porque sabemos que en este capítulo vemos que Jesús está enseñando sobre el reino de Dios, es unos cuantos parábolas corridas hablando del reino de Dios, y él empieza a Jesús como una continuación. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Otra vez vemos en esta parábola que el reino de los cielos es semejante. Ahora Jesús está utilizando esta perla para dar este ejemplo del reino de los cielos. Vemos ahora un mercador o un mercader. Es una persona que compra y vende cosas. En esta historia, en esta parábola, el mercader es la persona que vende y aún va a comprar esto algo tan precioso como la perla. Este mercader busca
perlas. El trabajo de él para esta persona específico es a buscar este tesoro, a buscar esta perla tan pequeña y pasa el tiempo buscando. No es algo fácil para encontrar, y en los pueblos antiguos la perla era la más bella o jewelry, ¿verdad? De todas las posesiones de la persona. Era algo bien deseable para ellos. Era algo bien bello, bien precioso para ellos en los tiempos antiguos. Quizás más de el tiempo que estamos viviendo ahora. Y en los tiempos de Jesús, las perlas eran una de las gemas más valoradas en la sociedad, y se compran para hacer aún inversiones en esos tiempos. Era tan precioso. Por eso Jesús lo está utilizando en esta parábola, porque Él sabe que ellos lo utilizaban para aún hacer inversiones. Y en esos tiempos las perlas eran más valiosas que los diamantes. Creo que quizás ahora los diamantes son más que las perlas. Es posible que todavía son más que los diamantes, pero en ese tiempo de Jesús, para ellos la perla era más valioso en costo, y más gente la deseaban que los diamantes. Significa que el reino de los cielos es la cosa más bella de todo el mundo. Lo está comparando, es semejante al reino de los cielos, la perla, y vemos lo precioso que eres, lo deseable que es esta perla. Dice ahí en versículo 45, busca buenas perlas. Este mercader, no sé si hay una diferencia entre los dos, pero está buscando diligentemente, como algo tan importante para él, porque él sabe el significado, él sabe el costo, él sabe que puede invertir y puede usarlo y puede venderla. Él iba a lugar buscando para estas perlas. Por eso vemos esta palabra buscar. El mercader que busca, es la acción de esta persona. No es que viene a él, no es que se lo está vendiendo a él, pero vemos que él está físicamente buscando esta perla porque es algo importante. Él iba lugar buscando para ver quién tiene una. ¿Quién tiene una para vender? Esta palabra aún buscar, cuando sacamos esta palabra original, tiene el mismo significado de un versículo que muchos conocemos, a un versículo favorito de Ángel García y atrás. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, más buscar, esa misma palabra buscar que nosotros debemos hacer, más buscar primeramente el reino de Dios. Este mercader estaba buscando en esa misma energía, esa misma importancia, esta perla. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué, Ángel? Añadidas. Muy bien. Para recibir las bendiciones de este pasaje, tenemos que buscar a Dios, o buscar el reino de Dios, que Mateo 6:33, y ahora en Mateo capítulo 13 Jesús dice buenas perlas. Esto es importante, estas palabras que usan antes nos da más significado y más entendimiento de esta perla. Buenas perlas, que significa hermoso o bueno o libre de defectos y fino. Esa palabra buena, cuando se refiere a las perlas, es algo precioso. Aún muchos mueren a causa de buscar perlas en el mar. No sé si han llegado allá a lo profundo del mar para buscar perlas, pero
está allá abajo y aún muchos en el tiempo pasado no tenían el equipo que nosotros tenemos ahora para buscar estas perlas, y ellos morían. Ellos deseaban esta perla tanto y bajaban y entraban en el mar y bajaban hasta lo profundo para buscar, y muchos no llegaban otra vez arriba para tomar aire y perdían su vida solamente para buscar este tesoro. Ahora tenemos un equipo y tenemos máquinas, y quizás ni tenemos que bajar. Quizás ellos tienen máquinas para que bajen y los recojan. Pero ellos amaban o amarraban para bajar una piedra grande en su cuerpo, y esa fue la manera que ellos bajaban hasta lo profundo. Imagínate amarrando una piedra para que puede bajar a lo profundo, y no va a ser uno pequeño, un pebble, ¿verdad? Va a tener que ser algo grande. Depende en el peso de esa persona, depende en qué grande tiene que ser esta piedra para que puedan bajar. Y ese fue el equipo que ellos necesitaban en ese tiempo para que ellos puedan bajar a ese lugar. Imagínate bajando y viendo como ellos también veían los tiburones que estaban ahí al lado, y otros animales peligrosos que estaban ahí, ellos bajando y mirando cara a cara con los tiburones. Yo solamente estoy pensando en lo que ellos pasaban en ese tiempo. Había mucho peligro, pero era un tesoro tan importante para ellos que ellos estaban preparados para aún mirar a un tiburón cara a cara, aún sacrificar su vida y ni saber si pueden respirar y mantener 5 minutos o 4 minutos en el mar suficiente para buscar y tener esta perla. No tenían máquinas para ayudarle a respirar como tenemos ahora, que tú puedes pasar horas allá dentro del mar. No sé si algunos han ido snorkeling. Me encanta ir yo en Aguadilla. Cuando viene el equipo de Wisconsin siempre van y yo voy con ellos, y cuando tú entras, yo no me meto tan profundo, tengo miedo que un tiburón venga también, pero cuando tú entras es tan calladito, como un silencio que tú dices wow. Me encanta ir, y me imagino ellos con estas máquinas ahora. Me gustaría un día, yo sé que Leo va mucho snorkeling, se tira y busca, le gusta pescar, y se mete por mucho tiempo, y tiene máquina, un tanque que le da aire para respirar, y es algo que le gusta. Me invitó una vez, pero no sé si me empiezo a tener un pánico, ansiedad allá abajo, y después no puedo respirar y ahí me quedo. Pero era algo que ellos entraban sabiendo riesgo, y pero una perla que era perfecta y hermosa no tenía precio. Era algo importante. Los egipcios en ese tiempo pasado, ellos adoraban. Era como un dios, adoraban la perla. Fue como un dios para ellos. Aun cuando las mujeres en ese tiempo, en el tiempo pasado, querían mostrar sus riquezas, se ponían perlas en su pelo. Es algo que yo no puedo demostrar esta noche porque no tengo pelo para poner una perla allá arriba, pero las mujeres, y cuando tú veías, estabas mirando una mujer con perlas, tú sabías que ella tenía dinero. Y le encantaba demostrarle a otros, mira cuánto chavo tengo, mira qué dinero tengo, sin hablar, solamente mirarle a ellos el pelo, y en ese tiempo tener perlas, porque era algo que muchos deseaban. Y cuando los romanos querían mostrar lo rico que eran, pues ellos aún tomaban estas perlas, y ellos se llama en inglés dissolve, cogían uno y lo derritaban, algo así,
derretían, y lo ponían en vinagre y lo ponían en su vino. Era tan rico que podían utilizarlo para se lo bebían. Era algo en ese tiempo bien precioso, y por eso Jesús está utilizando esta perla para nosotros ver los significados y ellos entender. El reino de Dios es semejante a este mercader buscando una perla. Versículo 46. En continuación de versículo 45 dice que habiendo hallado una perla preciosa, está hablando del mercader, encontró una tan preciosa que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es semejante a la parábola de la semana pasada. Encontró un tesoro y vendió todo para después ir a la tierra, a este campo y tener ese tesoro. Este mercader, viendo para comprar esta perla, dice que vendió todo lo que tenía y la compró. Su casa, su carro, no sé si tiene carro ese tiempo, pero todo que tenía lo vendió porque él conocía lo precioso que era esta perla y estaba dispuesto para vender todo. Una perla tenía que ser preciosa para tú vender todo para comprarla. El mercader reconoció que esta perla era tan especial que vendió todo que tenía para él tenerla, este tesoro. Y sabía que esta perla cambiaría su vida. Él sabía que si él tenía su mano en esta perla, le podía cambiar todo, que él vendió todo lo que tenía, sabiendo que esta perla podía cambiar todo. Quizá tenía más significado en el costo que aún la casa que tenía, que lo vendió, y los materiales. Él sabía que podía comprarlo otra vez. Si vendía solamente esta perla, tenía más dinero que tenía antes. Pero sacrificó todo. Él dedicó y sacrificó toda su vida sabiendo que tenía esta perla. Y Jesús está diciendo, ¿cuántos estamos ready para dejar todo para el reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros, como este mercader que vendió todo para solamente tener esta pieza preciosa, esta perla, cuántos de nosotros estamos preparados para dejar todo que tenemos? Tú puedes dar una foto de todo que tú tienes, tu casa, tu carro, los materiales, y tú dices, yo voy a dejar todo para el reino de Dios. Para un cristiano el cielo es de gran valor. Es algo que nosotros deseamos, es algo precioso, no es nada que se puede comprar. Tú no puedes comprar un ticket para ir al cielo. La única manera que lleguemos es por la sangre de Jesucristo, recibiendo por fe, por la gracia del Señor, este regalo de vida eterna. Pero cuando hacemos la aplicación, tenemos que preguntarnos a ver si nosotros podemos y estamos dispuestos para dejar todo para el reino de Dios. Ojalá que nosotros vemos el reino de Dios como algo que cambiaría nuestra vida. Igual que este mercader sabía que esta perla le cambiará toda su vida y dejó todo. Nosotros, viendo el reino de Dios, sabiendo que pertenece y lo que Dios está ofreciendo en el reino de Dios, sabiendo que cambiará nuestra vida. Había un hombre que se llama Miller Montoya y dijo esta frase, y lo escribí para compartirla. Dice: en el mundo hay muchas buenas perlas, pero solo existe una perla preciosa, la del reino de Dios. Y es bien importante que nosotros veamos lo precioso
lo significante, lo importante del reino de Dios. Y Jesús quería a estos discípulos. En este momento Jesús no está hablando a la multitud como hacía antes. En esta parábola específica está hablando con los discípulos, demostrando a ellos lo importante. Hoy, para ser rico, para tú tener mucho dinero, pues hay muchas cosas que puedes hacer. Hoy, en el tiempo de hoy, hay Bitcoin y hay cosas diferentes que puedes invertir. Pero si tú quieres acumular dinero y deseas el dinero, pues tienes que buscar un buen trabajo que te va a dar ese dinero para tú desear vivir la vida que tú deseas. Pero buscar el reino de Dios no es algo que esta generación que vivimos está buscando para ser rico. Los jóvenes, los adultos no están buscando el reino de Dios más en el mundo que estamos viviendo. Están buscando más las cosas que este mundo ofrece, más que buscando el reino de Dios. Las riquezas para ellos no es el reino de Dios, no lo ven en esa manera. El mundo ve riquezas y ve solamente materiales. ¿Cuántos carros yo tengo? Eso demuestra su riqueza. ¿Qué grande es su casa? Eso demuestra su riqueza. ¿Cómo yo me he visto? Demuestra su riqueza. Para nosotros, lo que demuestra riqueza es que nosotros tengamos el reino de Dios. Y sabemos que vamos a llegar. Aún somos ricos, aún pobres. Los que son salvos son hijos de Dios y van al cielo y van a pasar la eternidad. Realmente somos ricos. No en esta tierra, pero vamos a tener todo cuando llegamos al reino de Dios. El reino es un misterio oculto. Nadie fue para el cielo y regresaron y dice, wow, mira lo que está allá arriba. Sabemos solamente lo que la Biblia dice sobre el reino de Dios. Y sabemos en Apocalipsis capítulo 20, 21, hablando sobre el Nuevo Jerusalén, que Dios está preparando, que va a descender de los cielos en los últimos días. Sabemos las cosas que Dios menciona en la Biblia sobre este lugar, el reino de Dios, pero realmente yo creo que en nuestra mente, en nuestra capacidad, es mucho más precioso que nosotros podemos imaginar el reino de Dios. Pero ese reino es una perla única. No es otra cosa igual que ella, solamente a uno, un reino de Dios. No hay cielos, no hay otro lugar. Los que son salvos van al reino de Dios. Es una perla única. Quiero hablar ahora unos minutos de qué es el reino de Dios y por qué es tan importante el reino de Dios. Se me fue el micrófono, la batería. Yo sí, me prende aquí. Se me va a ir la batería otra vez. Sí, está ahí, pero está en roja. En como 2 minutos se va a ir. Lo que ella prende este micrófono, aunque quizás no lo necesito, pero para no gritar. Queremos ver en estos minutos algunos detalles sobre el reino de Dios y por qué el reino de Dios es importante en nuestra vida. Yo creo que la Biblia podemos ver el reino de Dios en 3 maneras. Número 1, el reino de Dios que está en tu corazón. Es donde Dios vive, ¿verdad? Y Dios vive en nosotros. That's good. Y podemos verla en esa manera. El reino de Dios está en tu corazón, donde Dios vive. Número 2, el reino de Dios es en el milenio, donde Jesús va a reinar por 1000 años. Y número 3, el reino de Dios es donde Dios vive y donde nosotros vamos a vivir por la eternidad. Podemos verla en esa manera. Jesús vive en nosotros, el reino de Dios en el milenio y el reino de Dios donde nosotros vamos a vivir. Pero creo que en esta parábola está hablando sobre el reino de Dios donde Dios vive. Es para nosotros donde Jesús está a la diestra de Dios. Es donde vamos como hijos de Dios para
pasar la eternidad con Dios para siempre. Y el reino de Dios tiene gran valor, porque es nuestro futuro. Por eso es gran valor para nosotros, porque sabemos que un día nosotros vamos a estar allá con el Señor. Y cuando recibimos a Dios, recibimos el regalo del reino de Dios. Y para nosotros tiene tan valor que estamos dispuestos para dejar todo. Estamos dejando esta tierra, estamos dejando este mundo. Nosotros vivimos para el reino de Dios como cristianos. El reino tiene tan valor para nosotros que nada en esta tierra tiene importancia como el reino de Dios. O nada otra cosa importa a nosotros porque el reino de Dios es tan importante. El reino de Dios es nuestro fin. Y trabajamos ahora para el reino de Dios. Nosotros como cristianos estamos trabajando. Nuestros tesoros están en los cielos, en el reino de Dios. Todo que yo hago, todo que yo deseo, yo comparto el evangelio para que otros tengan la oportunidad de ir al reino de Dios. Mis tesoros lo hago y trabajo para tesoros en los cielos. Compartimos con otros para que ellos tengan la misma oportunidad. Nosotros somos el mercador o mercader y el reino de Dios es la perla en esta parábola. Y la pregunta es, ¿qué precioso es el reino de Dios para ti? Algo personal. Qué precioso es el reino de Dios para ti. Qué precioso, qué significante, qué valor tiene el reino de Dios para ti en su vida. ¿Está dispuesto para dejar todo para el reino de Dios? Hay muchos cristianos hoy en día que se han olvidado qué precioso es el reino de Dios. Y algunos están tan enfocados en los tesoros de esta tierra que se han olvidado el valor del reino de los cielos. ¿Cuántos estamos ready para dejar todo para ir al reino de Dios? La manera que tú ves el reino de Dios es la manera que nosotros vamos a vivir en nuestra vida. Lo precioso que es el reino de Dios para ti es la manera que nosotros vamos a vivir aquí en la tierra. Si tú ves el reino de Dios precioso, importante, pues tú vas a vivir para el reino de Dios. Tú vas a desear agradar a Dios en todo. Si tu vista del reino de Dios determina cómo tú vas a crear tus niños o ayudar a sus niños. Si el reino de Dios es importante para ti, pues tú vas a compartir con sus hijos para que ellos tengan la oportunidad de llegar al reino de Dios. Si no es significado para ti, no es precioso y no te importa, pues tampoco te va a importar para compartir ahora su familia del reino de Dios. Tú le vas a enseñar a ellos cómo llegar y a otros cómo vivir para el reino de Dios. Tu vista para el reino determina cómo tú vas a testificar. Si el reino de Dios es importante para ti, pues nosotros vamos a desear a testificar. Yo voy a querer compartir el evangelio con otros porque el reino de Dios es importante para mí y yo deseo que otros tengan esa misma oportunidad para que el reino de Dios sea importante para ellos. El reino de Dios es precioso, pues tú vas a aprovechar cada día para compartir con otros el reino de Dios. Tu vista del reino de Dios determina cómo tú vas a servir a Dios en la tierra. Si el reino de Dios es importante para ti, pues tú vas a servir a Dios, sabiendo que nuestros tesoros están en los cielos. Y nos va a animar a nosotros en agradecimiento por lo que Jesús hizo por mí, para darme la oportunidad para ir al reino de Dios, pues nosotros vamos a servir a Dios. Pero todo depende en qué nosotros pensamos y qué precioso es y qué valor tiene el reino de Dios para nosotros. Tú vas a servirle a Dios con gozo, sabiendo que
esta tierra no es su hogar, que nuestro hogar está en los cielos. Tú vas a estar enfocado en los tesoros del reino y no los tesoros de la tierra. Tu vista del reino de Dios determina su relación personal con Dios. Si el reino es importante para ti, pues su relación con el Señor va a ser importante. Y tú vas a pasar tiempo en la palabra, tú vas a orar, tú vas a escuchar las predicaciones, vas a ser fiel a la iglesia porque el reino de Dios es tan importante para mí. Tú vas a querer pasar tiempo con Dios, sabiendo el regalo que Dios te dio a ti. Y va a estar gozoso para ese día que tú puedes disfrutar este regalo de vida eterna. Tú vas a pasar tiempo leyendo la Biblia y orando cuando el reino de Dios es precioso para ti. Tu vista del reino de Dios determina qué gozo tú vas a tener en las tribulaciones. Cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, si el reino de Dios es algo importante, tú vas a tener gozo en tu vida, sabiendo que en esta tierra todo va a pasar y un día vamos a estar en los cielos donde no hay tribulaciones y no hay llanto y no hay sufrimiento. Pero el reino de Dios tiene que ser algo precioso para nosotros. El reino de Dios determina el gozo que nosotros vamos a tener, la esperanza que tenemos en el reino de Dios. Tú vas a ver que un día esas cosas que nosotros sufrimos aquí en la tierra no va a pertenecer en los cielos. Pero todo o toda nuestra vida es afectada cuando el reino de Dios es como una perla para nosotros. Es tan valioso, tan precioso. El reino de Dios es semejante a esta perla. Y cuando otros te ven a ti, te ven su vida y ven su hablar y su deseo para servir a Dios, ellos van a ver el reino de Dios. Ellos ven que Dios reina en su vida. El reino de Dios tiene que estar en ti. El reino de Dios tiene que salir de ti para que otros vean a Dios. El reino de Dios es donde un día nosotros viviremos. El mercador o el mercader vio algo tan precioso que vendió todo. Y cuando nosotros entendemos y tenemos el reino de Dios, estamos preparados para dejar esta vida y todo que está dentro de ella para nosotros estar en el reino de Dios. Tenemos que estar preparados para querer el reino de Dios, no importa el costo. Tenemos que decir, no importa el costo, aunque este mercader ni estaba preocupado de costo. Él dijo, lo que cuesta esta perla, yo lo quiero. Y voy a vender todo. Y nosotros mismos esta noche tenemos que estar preparados para querer el reino de Dios en esa misma manera. No importa el costo. Estoy dispuesto a dejar todo. A veces tenemos que tomar una posición para el reino en nuestra familia. Tenemos que pararnos cuando la familia están haciendo algo que no agrada a Dios y tiene una fiesta y nos invita a nosotros. Tenemos que tomar una posición en ese momento, una posición para el reino de Dios, a tomar una posición y decir, yo no voy a participar en eso porque eso no agrada a Dios. Y estamos tomando una posición para el reino de Dios. A veces en nuestro trabajo tenemos que tomar una posición para el reino de Dios. Tenemos que pararnos firmes y quizás somos el único en el trabajo que se va a parar cuando otros están haciendo chistes que no agrada a Dios. O que otros quieren ir a la barra y tú eres el único que dice, yo no quiero ir porque yo soy un cristiano. Y a veces tenemos que tomar una posición para el reino de Dios, una posición que agrada al Señor. Tenemos que decir no al mundo para el reino de Dios. Tenemos que decir, no, yo no deseo esas cosas materiales, yo
yo deseo las cosas de arriba, las cosas del reino de Dios. A veces tenemos que aún dejar a nuestros amigos para el reino de Dios. Los amigos que no desean nada espiritual para nosotros, los amigos que no desean cosas espirituales, los amigos que no nos ayudan a nosotros, quizás tenemos que dejar esos amigos por la causa del reino de Dios. Tenemos que a veces dejar practicando el pecado para el reino de Dios, sabiendo que lo que yo estoy haciendo no agrada a Dios, y para el reino de Dios voy a dejar ese pecado que quizás practicamos, haciendo algo que no agrada a Dios, pero seguimos haciéndolo. A veces tenemos que dejar actividades que iba antes para ir a la iglesia. Algo que tenemos que dejar para el reino de Dios. Jesús quiere saber esta noche si tú estás dispuesto a dejar todo para el reino de Dios. Es posible que tú estás haciendo algo ahora, en este momento, en su vida, que no agrada a Dios. Y es tiempo para dejar esto esta noche para el reino de Dios. A Dios, yo estoy preparado para dejar esta cosa que no te agrada a ti, para el reino de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 28. Vamos ya un momento para que vea estos versículos. Marcos capítulo 10, versículos 28, 29 y 30. Hablando de dejando todo para el Señor. Dice entonces en Marcos capítulo 10, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros le hemos dejado todo, hablando a Jesús, y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que vemos es que nosotros dejamos todo para el reino de Dios, y Él nos da más que tenía antes. Aún Lucas capítulo 14, versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay muchos que batallan en dejando todo. Quizás esta noche tú estás batallando en dejando algo para el Señor. Y hay muchos que batallan dejando todo para el reino de Dios. Y quizás en este momento el Espíritu Santo te está enseñando algo que tú tienes que dejar para el reino de Dios. Las personas, a muchos cristianos le dicen a Dios: yo te doy 80% de todo para el reino de Dios. No toque estos 20%, algo en mi vida. Dios, yo te doy todo menos esto. Y aún no ofrecemos a Dios 100% de nuestra vida. Pero Dios quiere que deje todo para el reino de Dios. A veces le decimos a Dios: quiero hacer más para ti. Quizás en tu vida, en un tiempo, tú hablaste con Dios, le dijiste: Dios, yo deseo hacer más para ti. Yo quiero servirte más. Yo quiero dedicar mi vida más a ti. Yo quiero hacer estos ministerios y dedicar mi tiempo más a ti. Y Dios a veces nos dice a nosotros: yo te quiero usar. Yo también quiero que tú hagas todo esto para mí, pero tienes que dejar lo siguiente. Yo te quiero usar, pero Dios mira su vida y ve algo en su vida que está haciendo que no quiere dejar para el reino de Dios.
Y Dios dice, yo también te quiero utilizar, pero tú tienes que dejar esto en su vida para yo utilizarte en esa manera. Nosotros tenemos que estar dispuestos para decir, Dios, aquí está 100% de mi vida. Estoy dispuesto para entregarte todo, no solamente 80%, pero 100% de mi corazón, de mis pensamientos, de mi vida para el reino de Dios. A veces decimos a Dios cuando dedicamos todo, pues está bien, quizás el próximo año, pues yo te quiero dedicar todo, pero me quiero quedar con esto, y Dios dice, tienes que dejar eso para el reino de Dios. Le decimos, Dios, pero quizás el próximo año. Déjame disfrutar esto para otro año. Y no queremos dejar todo para el reino de Dios. Quiero terminar esta noche viendo algunos beneficios del reino de Dios. Después terminamos con esto. Cuando miramos el reino de Dios, un beneficio grande que tenemos acceso, número uno, acceso directo al Padre por medio de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Esos son los beneficios de nosotros tener el reino de Dios. Acceso directo al Padre por medio de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. En cualquier momento podemos hablar con el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Él nunca nos va a dejar. Otro beneficio que tenemos del reino de Dios es que Dios nunca nos va a dejar. Sabemos en Hebreos capítulo 13, versículo 5, en la última parte dice, no te desampararé, ni te dejaré. Nuestros pecados son perdonados. Otro beneficio del reino de Dios, Dios nos perdona de nuestro pecado. Somos una nueva creación. Tenemos vida eterna. Estoy dando una lista de los beneficios del reino de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a nosotros, nos guía a nosotros, nos da poder. Tenemos una relación con Dios. Otro beneficio que tenemos del reino de Dios. Y Dios está preparando un lugar por nosotros en el reino de Dios. Otro beneficio del reino de Dios, hay muchos amigos y familiares esperándonos en el reino de Dios. No hay más pecado en el reino de Dios. No hay dolor ni sufrimiento en el reino de Dios. No hay más muerte en el reino de Dios. No hay más llanto en el reino de Dios. No hay más persecución en el reino de Dios. No hay más hambre en el reino de Dios. Y quizás podemos mencionar otras cosas otros beneficios que tenemos en el reino de Dios. Para recibir todas estas cosas o estos beneficios que nosotros mencionamos del reino de Dios, tú tienes que ser hijo de Dios. Tú tienes que conocer que es un pecador. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que saber y entender que en los cielos no hay pecado o no hay pecadores que pueden entrar. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que creer en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, aunque Él resucitó el tercer día. Y ahora está en la diestra de Dios, en el reino de Dios. Y ahora tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y en ese momento que cree en Jesús y hay arrepentimiento de sus pecados, el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Y ahora
todos estos beneficios que nosotros mencionamos del reino de Dios es para ti, si nosotros venimos al Señor. Hermanos, Jesús quiere que sepamos los beneficios del reino de Dios. Y aún está utilizando estas parábolas y estos ejemplos para ver lo precioso, el valor del reino de Dios. Que lo único que queremos nosotros es el reino de Dios. Que sea tan precioso para nosotros que estamos dispuestos para dejar todo en esta tierra. También podemos decir que, como hablamos, que Jesús es el mercader y nosotros somos la buena perla. Y Jesús está dispuesto, y lo hizo ya, a dejar todo. Sacrificó su vida en la cruz para tenerte a ti como perla, porque tú eres precioso para Él. Vamos a estar en pie, vamos a dar gracias, Señor, en esta noche. Que Dios nos vea a nosotros precioso, que sacrificó su vida para nosotros, y aún con sus ojos cerrados esta noche, siempre es bueno para nosotros hacer decisiones para el Señor en nuestro corazón, y viendo esta parábola en oración en esta noche, diciéndole a Dios: Dios, yo estoy dispuesto para dejar todo para el reino de Dios. Quizás esta noche el Señor te enseñó y te demostró algo en su vida, algo que tú tienes que dejar para el reino de Dios, algo que el Señor te está pidiendo en su vida. Yo deseo que tú me entregues algo en mi vida para el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios es tan precioso para ti que tú estás dispuesto para dejar todo para el reino de Dios. Señor, gracias por este momento. Gracias por esta parábola, Señor, y dejarnos saber la importancia, lo precioso, el valor del reino de Dios. Que este mercader estaba dispuesto para vender todo, sabiendo el valor de esta perla. Y Señor, nosotros estamos dispuestos para vender o dejar todo en esta tierra para el reino de Dios. Señor, que tú sigas obrando en nosotros y que nosotros podemos seguir entregando nuestra vida a ti. Áreas en nuestra vida que tenemos que entregar a ti para que tú nos uses grandemente para el reino de Dios. Señor, ayúdanos para compartir con otros el reino de Dios, para que ellos también tengan esa esperanza para llegar a ese lugar. Nosotros llamamos el reino de los cielos, el reino de Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta noche. Señor, que tú nos lleves bien a nuestro hogar después que terminamos este último corito. Y después, Señor, que podemos regresar otra vez el martes y el miércoles para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por los hermanos que han llegado. En el nombre de Jesús. Amén.